os damos la bienvenida a esta nuestra casa y agradecemos muchísimo pues, la invitación que habéis aceptado, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues estamos aquí precisamente porque consideramos que, queremos poner en valor el importante papel que tienen los medios de comunicación en la prevención de la drogodependencia y de otras adicciones. Sabéis que la prevención es un método científico y que abarca y aborda diferentes ámbitos dentro de la vida de un individuo, lo que es la familia, lo que es la escuela, pero también la comunidad. Y dentro de la comunidad están también los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen una importante función dentro de lo que es la información, pero también tienen una importante función y además así se ve en lo que es la generación de opinión y cambiar actitudes. Entonces, por eso es tan importante y por eso nosotros teníamos tanto interés, todos los profesionales de este servicio, los que estamos aquí presentes, los que están en streaming y también los compañeros de otros centros de adicciones de Andalucía que nos están siguiendo, teníamos tanto interés pues, en compartir con vosotros, conocer vuestras opiniones al respecto y, bueno, y establecer este diálogo que nos parece que va a ser muy constructivo y, bueno, y que nos va a aportar a todos mucho. A mí no me queda nada más que agradeceros vuestra presencia aquí y, bueno, y vamos a empezar. Os voy a presentar. En primer lugar, tenemos aquí, nos acompaña María Victoria Cobo, que es la subdirectora del Diario Ideal de Granada. También está aquí Aurelio Capa, que es el director de la Delegación Territorial de la Radiotelevisión Andaluza Canal Sur, Granada. Toni Noguera, que es redactor de Granada Digital. Nos acompaña también mi amigo Rafa Troyano, que es el director también de informativos de la cadena SER, de Radio Granada. Está también Fernando Argüelles, que es director de PTV Granada. Rafael Sánchez y Óscar Castaño, de Onda Local de Andalucía. Y, bueno, por supuesto, nuestra queridísima Miriam Millán, periodista y compañera del Servicio Provincial de Drogodependencia, que trabaja con nosotros en Granada Sin Adicciones. Miriam va a ser la moderadora de esta mesa y, bueno, y sin nada más le voy a dar la palabra ahora mismo. Pues muchas gracias, Blanca. Yo creo que se ha merecido un aplauso, ¿no? Y así rompemos el hielo. Bueno, agradeceros una vez más vuestra presencia. Yo os voy a proponer un trato, a ver qué os parece. Yo me voy a esforzar mucho, 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 y ellos y ella también. De hecho, voy a hacer spoiler, ya doy las gracias de antemano, porque sé que vamos a esforzarnos para que esto sea dinámico, ¿vale? Que no sea un tostón. El tema es precioso, vuestro trabajo, nuestro trabajo es muy bonito, ¿eh? Y entonces, entre todos, vamos a conseguir que este sea un espacio de reflexión, de análisis, pero que también podamos sacar, yo creo que conclusiones prácticas, ¿no? Y constructivas. Entonces, estoy tan segura de eso que ya, por adelantado, os doy las gracias. Y a vosotros, porque sé que además de hacer una escucha activa, luego vais a participar con un montón de preguntas, ¿verdad? Yo me comprometo a que lo que es la mesa redonda no sobrepase los 45 o 50 minutos, aunque tenemos muchas cosas que decir, para que podamos abrir turno de preguntas y tanto vosotros como vía streaming a través del chat pues podáis formular las preguntas que queráis, ¿vale? Bueno, me vais a permitir la licencia, 15 segundos, veo a Ramón allí al fondo, para dar las gracias también. Para mí es un privilegio poder moderar esto. El protagonismo lo tienen, por supuesto, mis compañeros y compañeras, pero bueno, he tenido el privilegio y la oportunidad de trabajar con algunos de vosotros hace 1513 años, ¿verdad, Vicky? Un poquito ahí, chispa más o menos. Pero sobre todo de conocerles a muchos de ellos, y puedo asegurar que su calidad humana es inclusive mayor que su calidad profesional, que ya es decir. Así que para mí es un gustazo. Bueno, dicho esto, a mí me gustaría que mentalmente estructurásemos la mesa redonda como en dos bloques, ¿de acuerdo? Uno primero en el que vamos a, por supuesto, analizar, debatir, reflexionar, criticar incluso, si hace falta, ser sincero, el papel, la influencia que tienen los medios de comunicación en la percepción social,
tanto de las drogas como de otras adicciones, ¿de acuerdo? Eso por ahí. Pero también me gustaría que el otro 50% del debate se centrase en proponer. Lo que está claro, como bien ha dicho nuestra directora, Blanca, es que tenéis un papel relevante. Sois influencer de opinión también, aunque las redes sociales han hecho mucho daño, pero seguís teniendo un gran calado en la opinión pública y, por tanto, también lo tenéis en la cultura preventiva. No solo se trata de informar, sino también de prevenir a través de nuestros mensajes en la sociedad. Y como eso es así, a mí me gustaría... yo he perdido mucho de periodista en estos años, pero yo sé que nos vuelven locas las cifras. De hecho, nos lanzamos a degüello, vemos una memoria, un informe, una estadística. Así que, para romper el hielo, lanzo algunos datos, ¿no? Por ejemplo, en España, sustancias como el alcohol, el tabaco y los hipnosedantes, ansiolíticos, tranquilizantes, lideran el consumo de drogas hoy en día. De hecho, el alcohol es el 76,4% de la población, el tabaco 39%, hipnosedantes 13,1%, seguidos del cannabis y la cocaína. Esta mañana en la radio de formación profesional, voy a decir el medio, la SER, oye, decían una noticia que España ha crecido un 39% también el gasto en juegos de azar y apuestas deportivas, hasta 1.200 millones de euros. Este es un dato que han dado esta mañana, que es toda la inversión que hace, por ejemplo, decía Zaragoza. Datos escalofriantes. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se observa una tendencia en los medios a poner más el foco en las drogas ilegales o emergentes, ¿no? Y quizás dejamos a un lado el impacto que tienen las sustancias legales y que, sin embargo, tienen una presencia mucho más arraigada en nuestra sociedad. De hecho, una de nuestras últimas campañas han girado en torno a eso, ¿no? A la normalización que hay del consumo del alcohol. Lo extraño es decir que no quieres una copa cuando sales de noche. Pues bien, ahí es donde radica, creo, uno de los grandes desafíos de los medios. ¿Cómo informamos? Ahí voy a abrir, esto va de abrir melones, ¿vale? Voy a abrir el primero. ¿Cómo informamos de manera objetiva, sin caer en el sensacionalismo, el morbo, la guerra del clic, porque por desgracia ya prensa escrita tiene mucho más peso, la online, la moralización o incluso las contradicciones publicitarias por la presión de industrias como la del juego y la del alcohol en los anuncios? Yo sé que es una pregunta muy ambiciosa para empezar, pero vamos a abordarla en su plenitud. La primera, y ahora diréis, ¿pero esto qué va? ¿De que hable Miriam? No, es que yo ya me callo. Esta es la primera pregunta, vamos a lanzar una primera ronda para que todos hablemos y a partir de ahí dinamizamos. ¿Cuál creéis que debe ser realmente el papel de un profesional del periodismo a la hora de decidir qué es noticiable y qué no en lo relacionado sobre drogas y el enfoque que se le ha de dar? Ahí es nada. ¿Quién empieza? Venga, Rafa. El papel de los periodistas, buenos días, gracias por la invitación. El papel de los periodistas en este asunto no difiere para nada al resto de los asuntos. Lo que pasa es que en las redacciones locales, estamos aquí medios locales, tenemos poco personal y poco tiempo. Y yo quizás lo que más echo en falta en mi trabajo, y creo que esto es aplicable a estos temas, pero a los demás, es, mira que en la redacción de informativos de Radio Granada estoy solo, pero echo más en falta la falta de tiempo para pensar que incluso el estar acompañado por más periodistas, que sería absolutamente necesario, por lo menos 2, 3 o 4 más, ¿no? Pero yo echo más en falta que a los compañeros para poder trabajar. Claro, una cosa está absolutamente ligada a la otra, ¿no? Pero tiempo para pensar en cómo abordar los temas, porque al final nos tenemos que, en mi caso, a veces circunscribir a cómo, sin caer en todo esto que has dicho, abordo un tema de suceso. Al final, muchas veces los temas relacionados con la droga en nuestros medios están circunscritos a los sucesos. Y es realmente deleznable, y a ver si entre todos aprendemos aquí hoy un poquito más a
contribuir a la prevención. Claro, yo como esta convocatoria iba a ser antes en el tiempo y luego se pospuso, yo antes había pensado cosas que, por ejemplo, ahora con la irrupción de un programa en prime time, que es exitoso y el más visto de la televisión, donde se hacen bromas permanentes sobre el tema del consumo de drogas y en un medio público, pues ya no tengo nada más que decir. Ya cojo los bártulos, me voy a mi casa, cierro la puerta, es decir, todo lo que haga pues se queda a la altura del betún y se queda como esfuerzo anodino e incluso, perdonad, gilipollezco ante una normalización de tamaño calibre. Entonces, ya todo lo demás, pues ya está, pues pondremos nuestro granito de arena o predicaremos en el desierto, pero bueno. Bueno, coincido con él, no te preocupes que yo enlazo directamente. Sí. Primero te regaño porque has dejado claro que ya tenemos una edad. Entonces, dentro de esa edad que tenemos, nosotros ahora, por ejemplo, yo os hablo de Ideal, de la redacción de Ideal. Nosotros tenemos gente variada, gente muy joven, gente más mayor, y ahí insistimos mucho en los dos primeros objetivos del periodismo, de informar, formar y entretener. Nosotros el informar es lo que nos surge en el impacto inmediato. Si pasa algo, informamos, pero luego siempre intentamos tener una doble velocidad, que nos cuesta muchísimo, como dice Rafa, porque la actualidad nos arrastra, pero intentamos tener esa doble vertiente de formar. Muchísimos temas, porque además nosotros no somos expertos, los periodistas sabemos muy poquito de muchas cosas, como ninguno de nosotros somos expertos en esos temas, siempre intentamos tener esa doble velocidad, que es los temas que abordamos el fin de semana o que abordamos el día después, y lo tenemos como un mantra, que siempre fallaremos, siempre habrá momentos en los que fallemos, de buscar al experto. Es un lema que tenemos a diario y valemos tanto como nuestra agenda. Lo sabe el Servicio Provincial de Drogodependencia, porque muchas veces acudimos a ellos, igual que acudimos a médicos, que cuando nos paramos a hablar con Proyecto Hombre nos dice, siempre abordáis la marihuana desde el punto de vista de los enganches, y la gente cree que es una droga leve y no, es gravísima, tiene unos efectos gravísimos sobre la gente joven, no se están dando cuenta de a dónde les lleva. Entonces, dentro de esa responsabilidad que tenemos, que asumimos desde la autocrítica siempre, intentamos tener esa doble velocidad, informamos cuando hay un accidente de tráfico, siempre intentamos informar si ha dado positivo en alcohol, que a veces nos cuesta mucho, y luego nos llama la persona que ha tenido el accidente y nos regaña, pero siempre intentamos informar igual que si lleva el cinturón de seguridad o no, porque ese pequeño plus ya te activa. Ojo, que el alcohol está detrás de esto tan grave que te hemos enseñado la foto. Igual con los sistemas de seguridad, y tratamos de acudir siempre a expertos. A veces los encontramos, otras veces erramos, pero intentamos tener esa doble velocidad de buscar la formación, porque aprende nuestro lector y aprendemos nosotros. Muchas gracias. Aurelio. Redundando un poco lo que decía Rafa, los medios tenemos que cubrir diariamente una agenda que es realmente espantosa en cuanto a su duración, ¿no? Si vemos hoy, por ejemplo, el número de convocatorias de hoy, pues entre las 9:30 y la 1 del mediodía puede haber 10, 15 convocatorias, ¿no? Entonces, eso, digamos, implica una dispersión de recursos, muchas veces, por intentar cubrir cosas que tienes que cubrir y no te centras en lo importante, que en definitiva muchas veces lo importante son las personas, ¿no? Y en el caso de las adicciones, de la drogadicción, yo creo que el primer digamos, reflexión cuando tengamos que abordar un tema referente a centrarnos en las personas, que es lo importante, ¿no? Y a partir de ahí, pues de alguna forma priorizar y darnos cuenta de la importancia digamos, de nuestro objetivo también como medios, que en definitiva hacer una sociedad mejor, una sociedad más comprometida y una sociedad donde, pues, digamos, tengan sitio un problema que igual no tiene la alarma social que tenía en los años 80, cuando yo recuerdo, porque yo estudiaba, ya tengo una edad, y yo estudiaba además en el polígono de Cartuja y cada 2 por 3 la heroína era un problema grave de consumo y grave de seguridad. Ahora no hay esa alarma social, pero hay mucha... ¿Quién no conoce a alguien que tenga problemas de droga, un familiar con el alcohol? Es que droga, y estamos pensando en cocaína, en las nuevas formas de drogas de diseño, pero en el alcohol, o sea, por ejemplo. Entonces, hay mucho sufrimiento detrás, hay muchas familias detrás que lo están pasando mal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que podemos reclamar los periodistas a las personas que estáis en este entorno, ¿no? Pues generarnos contenidos. Nosotros no accedemos, no tenemos el acceso a esas personas que están, a esas familias, nos cuesta más trabajo. Si generamos contenido de prevención, si generamos contenido humanos, en definitiva, de gente
estaremos poniendo desde nuestros medios locales. Ojo, nosotros no somos, como ha dicho Rafa, no somos la UNO con un programa. Nosotros, desde nuestra modestia, pero desde nuestra capacidad de llegar a la gente, podemos contribuir a crear un estado de concienciación y, en definitiva, de que la gente sepa que tiene recursos si tiene ese problema, ¿no? Y yo recuerdo que decía Manolo Mingorance en una entrevista allí en la radio, decía, es que esta entrevista seguro que mañana aumenta el número de llamadas que recibimos de gente y dice, oye, que tengo a mi hijo que tiene este problema con el alcohol, ¿cómo puedo hacerlo? Pues esa presencia en los medios es fundamental para no bajar la guardia, en definitiva. Yo lanzo un poco así estas reflexiones, teniendo en cuenta además que la mayoría de la población se informa a través de los medios de comunicación, ¿no? Se informa de todos los temas referentes a la drogodependencia y la drogadicción. Entonces, tenemos un papel dentro de nuestro ámbito local que tiene muchísimo peso en la sociedad granadina. Todos los medios que estamos aquí presentes podemos contribuir de alguna forma a generar un estado de conciencia. Hablaremos ya de otros medios, de alcohol, de drogas dura, no dura, en fin, ya abordaremos más asuntos. Pero yo creo que es importante generar contenido porque hay compromiso. Yo creo que, como tú decías, si nada lo coincidimos, seremos buenos profesionales, pero todos los que estamos aquí somos gente comprometida y podemos ayudar bueno, en definitiva, a que esas familias, esas personas que están sufriendo, pues salgan de ese agujero negro en el que ellos se encuentran, ¿no? Sí, tienen por ahí. Dejamos este micrófono. Pues seguimos por aquí. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Lógicamente de acuerdo con lo que dicen los compañeros. Y precisamente por ese matiz de la falta de tiempo o de recursos, yo creo que de un tiempo a esta parte también estamos cayendo en tratar el tema de la drogodependencia y la adicción desde el punto de vista de la novedad. De la heroína, ¿desde cuándo no se publica una noticia o hablamos de la heroína? A lo mejor mucho tiempo. Pero en cambio las adicciones, yo creo que cada vez sí que las estamos tratando más en los medios. Es decir, la familia, la persona que se tira no sé cuántas horas con el teléfono móvil, que se tira no sé cuántas horas con los videojuegos. Son noticias que han venido a solapar las que antes eran las habituales, que era la heroína, la cocaína, lo que era la droga, el tabaco. Es decir, ya hemos llegado a normalizar muchas situaciones precisamente y por esa falta de tiempo, por esa falta de recursos, pasamos, vamos a decirlo así, de esos temas y nos vamos a centrar en lo nuevo. ¿Qué es lo novedoso? Ay, mira, que es que esta adicción de estar enganchado al WhatsApp, eso llama la atención cuando lo lee en un periódico o cuando lo cuenta en la radio o en la televisión. Y tal vez estamos desplazando o olvidando que es lo malo, porque en estos temas, no porque no lo cuenten los medios, que desaparecen. Tristemente, sigue habiendo drogodependencia, se sigue vendiendo por las calles drogas, los jóvenes a edad más temprana están haciendo botellón y están ya teniendo ese contacto con el alcohol. Y ya creo que hemos llegado a normalizarlo tanto que no se le presta atención. Esto es como cuando el COVID empezó y todos los días abríamos los informativos diciendo en Granada han subido tantos números de casos y hay tantas muertes y hay tantos que se ha dado el alta. A los 5 meses ya que yo lo dejábamos como para el final del informativo y al 8º mes ya ni lo contábamos. Pues con este tema yo creo que nos está pasando eso, que estamos también por buscar lo novedoso, por buscar a lo mejor las chispas, dejando las drogas de siempre a los sucesos, que si se ha entrado en Almanjayar y se ha conseguido un laboratorio tal, y yéndonos a lo novedoso, que en este caso lo novedoso tristemente son las adicciones y esas drogas que parece que no son drogas, pero que afectan a tantas familias y a tanta gente. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que, bueno, primero gracias por la invitación, Miriam. Yo creo también que un aspecto importante y que va íntimamente ligado con la doble velocidad que hablabais, con esa precariedad también de recursos humanos y tal para pararte a pensar, es también que nosotros no somos impermeables a cómo se mueve la sociedad hoy en día. Eso cuéntalo todo en 120 caracteres, redes sociales en el que hay una lluvia constante de contenido, de opiniones diversas y tal. Yo cuando entré hace ya unos añitos en la onda local, cuando hacíamos contenido, yo vengo del departamento audiovisual, cuando hacíamos contenidos de prevención, eran unos reportajes de unos 20 minutos, 20-25. A mí ya las campañas me piden que duren un minuto y medio. Es muy complicado asimilar toda la información
estructurarla, ver con qué 7, 8 frases te quedas para poder hacer un contenido que de verdad aporte, y luego las estructuras de estos nuevos formatos y de estas nuevas formas de llegar a la gente, que en los primeros 5 segundos enganches a la persona para que no haga así con el móvil y pase al vídeo siguiente. Todo eso, nosotros no somos impermeables y nos abren muchísimos retos que, unidos a la precariedad de recursos, al no poderte parar a pensar qué quieres decir, cómo lo quieres decir, porque tú puedes hacer un súper reportaje brutal, una entrevista increíble de media hora y que no la vea nadie. Entonces, ¿a dónde llega realmente qué labor y cuál es la responsabilidad tuya? Tú estás haciendo un producto de mucha calidad, pero que se queda en nada muchas veces. Entonces, es un ecosistema muy complicado. Si es complicado para todas las personas, para nosotros también, que además tenemos ese plus que nuestro trabajo nos exige un poco poner el foco en los problemas de la gente y ayudarles también un poco a resolverlos, o por lo menos a que se debata sobre ellos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Muchas gracias Tony. también por la invitación. Yo creo que también hay que hacer, con todo lo que ya se ha puesto esto de hablar, el último tiene lo que tiene, ¿no? Que ya al final no quiere ser muy reiterativo, tema de medios, tema de falta de tiempo, pero creo que también hay que hacer un trabajo de introspección, de bajar un poco a tierra, de conocer un poco cuál es la realidad de nuestro momento, ¿no? Estaba hablando Fernando del consumo de drogas, son problemas que ahora mismo, o Rafa estaba hablando del tema de los medios de comunicación, de cómo tratan ahora el tema, es que la realidad es que hace 30 años el consumo o las adicciones no estaban tan socialmente aceptadas, voy a decir aceptadas a nivel de que conoces, sabes, sigues, porque lo que hace 30 años una persona jugando 20 horas a un videojuego era un problema, ahora son millonarios algunos de ellos. Entonces, ha cambiado mucho el paradigma, han cambiado muchas cosas alrededor de todo. Ahora es muy fácil ver una película, ver un contenido en el que una persona se pega una farra espectacular y al día siguiente 20 segundos del film de resaca y luego está como una moto y a continuar, ¿no? Nos falta un poco bajar a tierra también ese tiempo. Falta tiempo, faltan recursos para estar realmente en el día a día, pero los medios locales tenemos medianamente esa suerte de que estamos muy cerca de la calle, que eso también es una cosa que nos falta, ¿no? A veces alejarnos un poco de la nota de gabinete, de la nota de prensa de la institución en particular, salir a la calle y, como estaba diciendo alguno de los compañeros, pues conocer historias humanas, acercarla y trabajar mucho más en el tema de la prevención. Yo creo que también, más que llegar al caso de cómo no sé quién se recuperó, de cómo un famoso se ha recuperado, que también tiramos siempre por ahí, con gente que tiene una vida totalmente alejada de la realidad, porque no toda la gente que tiene problemas de drogodependencia o adicción tienen recursos. Entonces, claro, hay gente que sí los tiene, que puede salir más fácilmente o tienen más recursos para poder salir adelante. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho más en esa prevención y desde el servicio provincial, pues crearnos esos ambientes, ¿no? que están haciendo como en el día de hoy, para que podamos sentar las bases, bajar cosas a tierra, discutir entre nosotros, que no está mal de vez en cuando, y que llegamos a conclusiones que sean positivas. Una puntualización, Sí, perdón. por supuesto. En la introducción nos decías que qué es lo que incide, pues si la guerra del clic, el morbo, la moralización o las contradicciones, decías tú, publicitarias de la industria farmacéutica. Yo creo que tampoco, habitualmente todos vemos muchas películas. Sí, las presiones existen en todos los medios de comunicación, pero quizás más a nivel, en otros niveles, no en estos niveles, ¿no? Así que nosotros estamos más mediatizados por, como decía Tony, nuestra propia percepción, por la sociedad, por las condiciones de trabajo que hemos expuesto aquí y por cómo nos organizamos nosotros mismos, que por grandes películas que quedan muy bien para explicar cosas que corresponden a nuestro libre albedrío diario. Bueno, no siempre libre albedrío, más con los condicionantes que hemos puesto, ¿no? Pero que las cosas a veces son más prosaicas y más cutres de lo que nos pensamos, ¿no? En ese sentido, no, es que esto es así porque hay una campaña. No. Esto es así, pues por ejemplo, porque a la familia no le importa un bledo o le importa un bledo este asunto, a menos que esté como problema en su entorno. Si no, les da igual. Sí, porque nos estamos acostumbrando a mensajes suaves, a mensajes fáciles, graciosos, sencillos, de temas divertidos, y en nuestro entorno familiar pues también lo estamos contribuyendo a que eso sea así.
y nosotros mismos en los medios de comunicación con los condicionantes que hemos puesto sobre la mesa todos. Entonces, simplemente para alejarnos de películas y ver que el problema es de nuestro día a día y de nuestro entorno y lo que habíamos dicho, de una normalización que me parece sangrante. Si yo voy a Ganivet y no me tomo nada, pues al final es que soy... que soy raro. un bicho raro. Afortunadamente lo soy y soy poco marchoso y soy muy aburrido, pero es que me gusta y quiero serlo así, pero es que ya de cuando yo salía hace 30 años, cuando salgo hoy, pocas veces, muy pocas veces, pero la cosa ha cambiado muchísimo. Entonces, en ese panorama, los medios de comunicación tenemos un papel fundamental, pero ojo, que la realidad está ahí y las familias tampoco es que estén haciendo absolutamente nada por cambiar eso, ¿eh? Bien, bueno, nos queda claro que eres el más crítico, no, para nada, soso no. Sí es verdad que quizás ahora podemos abordar también el tema de la presión social en gente mucho más joven. Toda actuación es el resultado de algo que sucede previamente, con lo cual también ahí creo que podemos hacer un trabajo preventivo. Bueno, creo que de esta primera ronda sí sacamos una cosa en claro. Esto no es como esos falsos titulares que te llaman mucho la atención y luego le das clic y no hay nada, es humo. Aquí no, creo que habéis superado con creces cualquier expectativa que teníamos sobre vuestra opinión. Sí es verdad que al final todas las opiniones se van mezclando. Es difícil también acotar sobre un punto muy concreto. Pero por hacer un poquito de recap, que dicen ahora los jóvenes, ¿no? De resumen, nos queda claro la carencia que hay en el sector y eso es así. Y eso condiciona, igual que se habla de la falta de medios en la sanidad pública o en la educación pública, pues también pasa en los medios de comunicación. Y cuando no puedes abarcarlo todo o, como dices, tienes un minuto para informar sobre algo que podrías necesitar 1 hora y media, eso condiciona. Por desgracia, desde aquí, en ese aspecto, más allá de visibilizarlo y verbalizarlo, no podemos hacer nada. La realidad es la que es, con lo cual secundo un poco lo que tú comentabas, Rafa, las circunstancias son las que son. Respecto a lo de la familia, desde el servicio estamos totalmente alineados. Esto, de hecho, una de nuestras campañas iba en esa línea. Absolutamente todas las personas tienen un papel activo, ¿vale? Familias, docentes, profesionales de cualquier ámbito. Esto no va de, no, esto no va conmigo, esto es del hijo del vecino. Eso es así. Pero, bueno, ahora mismo aquí lo que estamos somos periodistas y, por tanto, nos vamos a ceñir a nuestra profesión. Yo voy a decir el nombre, que Broncano en la primera, en prime time, hacen chistes sobre esto y lo otro y lo demás allá, cierto. Que tenemos pocos medios, cierto. Que la gente consume, han cambiado los hábitos de consumo y de lectura y todo es a golpe de dedo, deslizando a ritmo frenético la pantalla de un móvil, también. De todo eso somos conscientes. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Y además en un ámbito local, como decís, mucho más cercano, con menos recursos quizás que grandes medios nacionales, sí, pero con muchos otros recursos humanos en cuanto a cercanía. ¿Qué podemos hacer para romper ese bucle? Porque claro, si decimos, no, es que esto es así, pero perpetuamos eso, entonces siempre informaremos de la misma manera. ¿Qué creéis que se puede hacer de forma proactiva? Yo voy a tomar la palabra del tirón. Voy a matizar un poco porque yo no voy a, en nuestro caso no voy a hablar de la falta de medios. Aquí es verdad que cada día priorizamos la agenda. Perdona, Vicky, así en modo Julio Iglesias. Vale. Eso es que si no, no se escucha. No está acostumbrado. Nosotros priorizamos cada día. Lo que dice Aurelio es una realidad. Tenemos una agenda brutal a diario y muchas veces son cosas que tenemos que cubrir porque son institucionales, son grandes titulares, grandes obras, pero tenemos la responsabilidad de salir también de ahí y para eso habrá quien cubra la gran obra y habrá quien esté en la cosita pequeña. Tenemos la responsabilidad de romper esa agenda, que esa sí es responsabilidad nuestra, y lo intentamos, de verdad que lo intentamos, porque a veces parece una cosa pequeña hablar de cómo usan los niños el móvil en la clase. Hasta que ha habido una normativa andaluza y otra nacional, parecía que no se podía abordar. Pues hay que ser valientes, tenemos que ser valientes y romper esa inercia de esa agenda de grandes titulares y tirar por cosas que de verdad a la gente le interesan.
Y yo aquí, un dato para que la gente sepa también cómo funciona, nosotros que ahora tenemos, la doble velocidad en nuestro caso es que se da en todo, porque tenemos un periódico que se hace reposado y una web que va a toda pastilla. En esa web se mide la audiencia de las noticias que publicamos y es verdad que hay grandes sucesos que se leen muchísimo, pero lo que casi siempre se lee muchísimo es lo que decía Aurelio, la persona en primera persona que te cuenta qué ha rehecho su vida después de entrar en un concurso de acreedores, la persona que cuenta cómo rehace su empresa después de un incendio, el que cuenta cómo ha salido de una adicción. Eso funciona siempre, siempre, sean famosos o no sean famosos. Y ahí os lanzo a vosotros la petición. Somos un medio local, estamos aquí, nos conocéis, nos veis por la calle, a nuestros redactores, al resto de medios. Nos viene genial que seáis proactivos, que vosotros también nos deis un toque de atención cada cierto tiempo. Y eso se lo pido a todo el mundo, a vosotros que os dedicáis a esto, al mundo asociativo. Nos viene genial y esa es la potencia que tenemos también los medios locales, que estamos cerca. Porque igual que nos regañan cuando hacemos mucho hincapié en que se fuman las terrazas y vienen los bares y nos lo dicen directamente, hacedlo vosotros también. Cuando haya algo que os preocupe, y sé que lo hacéis, que a veces lo hacéis, que nosotros intentamos estar pendientes de todo, pero creo que tiene que ser también una comunicación de ida y vuelta, que no tengáis ninguna duda en acudir a nosotros, porque para eso estamos. Nosotros no somos la primera que tiene su cerebro en Madrid, estamos aquí, nos vais a ver en los bares, nos vais a ver en la calle, en los actos, en cualquier sitio. Ahí tenéis que ser proactivos también, porque siempre van a estar nuestras puertas abiertas. Yo quiero seguir un poco en esa línea de si puede ser, porque yo creo que es algo muy importante, pues hablar, por ejemplo, con gente que está aquí. ¿Cómo queréis leer una noticia? ¿Qué os atraería de una noticia que tiene que ver con la drogodependencia y las adicciones? ¿Qué es lo que buscáis? También yo creo que ese mensaje es algo a lo que nosotros también tenemos que empezar a trabajar, porque ¿cómo hemos aprendido a hacer en el mundo tecnológico ahora las noticias? Pues con el clickbait, porque es lo que nos han enseñado los medios a los que les va bien. Y entonces hemos dicho, si a ellos les va bien, nosotros lo vamos a hacer porque la gente entra y la gente lo lee. Pero yo creo que eso se está empezando a viciar a una manera que la gente ve 5 razones por las que no debes consumir cocaína. Primero, que ese artículo, el posicionamiento SEO te lo destroza, lo tira para abajo y ese artículo no lo va a ver nadie, aunque sería una frase súper directa y que la gente se metería seguro, pero ya los buscadores te la van a tirar abajo. Pero también a lo mejor hay que preguntarse qué es lo que quiere la gente o qué quieren, por ejemplo, los expertos. Porque entiendo que buscarán noticias todos los días. La gente que trabaja en el sector sanitario, por ejemplo, pues estará buscando todos los días noticias relacionadas con su sector para ver si ha salido algo nuevo, si hay una nueva manera de afrontarlo. Vale. Es que cómo nos gustaría a nosotros recibir eso, como está diciendo ella, decir qué es lo que quiere el público. Entonces también hay que hacer ese trabajo de estar en la calle. Creo que también la diferencia entre medios locales y nacionales es que el local estamos en la calle, al final la gente nos reconoce, la gente sabe quiénes somos, nosotros le hablamos, que a ver, pues, cómo funciona Canal Sur, Ideal, La SER, PTV, como Granada Digital también trabajamos y somos gente reconocible del día a día de, oye, tú eres Rafa de La SER, ¿sabes? Pues me ha pasado esto, denúncialo por favor, o nos escriben por el WhatsApp de los periódicos. Entonces yo creo que es otra vez la manera de volver a encontrar esa frase que haga que vosotros sentáis a gusto a la hora de consumir ese contenido. Muy interesante, sí. Aurelio. Yo insisto un poco en lo que antes decían, de generar contenidos, que es lo que estamos hablando, que es muy importante. Y luego también os pediríamos auxilio y ayuda en algo importante, que es el lenguaje que utilizamos, ¿no? O sea, ¿estamos utilizando el lenguaje correcto? ¿Estamos utilizando un lenguaje que es proactivo, un lenguaje educativo, un lenguaje que ayuda, o estamos utilizando, por a lo mejor, no sé, decías antes un titular, por ejemplo, las drogas que consumió Justin Bieber, me parece un titular pues un poco aberrante, o por ejemplo, 4 toxicómanos atracan un banco o una farmacia. Eso está bien, lo estamos haciendo bien. Os voy a plantear un caso que se nos presentó hace nada, el concierto de Lori Meyer en la Plaza de Toros. Quedamos con Lori Meyer en el Botánico. Vienen las imágenes y lo vemos que están con una cerveza en la mano, que están brindando, y se nos planteó la duda. Yo trabajo en la televisión, ¿no? Y en la radio, en Canal Sur. ¿Qué hacemos? Y me voy al libro de estilo, y no decía nada el libro de estilo sobre el tratamiento que debemos de hacer en cuanto a las imágenes del alcohol, que es algo que está presente. Vamos, todos consumimos drogas, porque la mayoría consumimos. ¿Quién no consume una cerveza? No menos Rafa Troyano, los demás todos habrá cerveza. Eso sí que es un titular. Entonces, bueno, es un debate también, o sea, generar contenido, que es importante, somos medios locales de cercanía,
que es nuestro gran valor, en el caso de Canal Sur, el gran valor, nuestras desconexiones provinciales, igual no llega al informativo regional, pero y la televisión, todavía hay gente, las familias sobre todo se sientan a ver la tele, aunque digamos el mundo está cambiando de esta manera, nosotros tenemos el poder que tenemos, están las redes sociales, los influencers que digamos nos han adelantado, nos han hecho el sorpaso, ¿no? Pero bueno, en el ámbito nuestro, el lenguaje yo creo que es un tema que debemos reflexionar y sobre todo recibir orientación, exactamente, porque lo estamos haciendo pues por inercia, ¿no? por los conocimientos que tenemos. Igual estamos metiendo en la pata hasta el corvejón, como se suele decir. Pues bueno, habría que arreglar. Ese es un debate que yo creo que deberíamos de resolver también para hablar con propiedad adecuada de una situación pues que hay mucho sufrimiento y mucho dolor detrás, como digo, de familia, ¿no? Que no se nos olvide, ¿no? Y el tema de la prevención. Es decir, que no todo se quede en el cuando ya ha pasado, en el que ya tengo aquí el problema, vamos a ver cómo salimos del problema, sino también en lo que es la prevención. A mí se me viene a la mente el tema del alcohol, por ejemplo. ¿Por qué estamos concienciados del cero alcohol por el volante? ¿Y por qué? Porque es donde más campañas de publicidad se han hecho, donde más agresivo se ha sido, porque si pensáis en una campaña de droga, no hemos visto al drogadicto muriéndose en el portal, nunca, en un spot. Y en cambio hemos visto a la familia matándose dentro del coche y a los padres de la familia llorando en el entierro. Es decir, es la fuerza de la imagen. Y ahí estamos más concienciados de que no bebemos alcohol porque vamos a coger el volante, pero si os fijáis en el resto de drogadependencia y de adicciones no tenemos ese concepto. Entonces también saber tratar la prevención, y ahí los medios a lo mejor se nos escapa más, sois los profesionales de este ámbito los que sí tenéis que asesorarnos, los que tenéis que contarnos, oye, pues a lo mejor es bueno que si se va a hablar desde la infancia se aborde el tema de esta manera, porque son cuestiones que a la mayoría de nosotros se nos escapa, porque no estamos puestos, como decía Vicky, sabemos de muchas cosas pero poquito de cada una, y estas cosas tan concretas es vuestra ayuda la que necesitamos. Y también yo diría, pasa que, claro, la naturaleza de cada medio es distinta, no es lo mismo la SER que Ideal, que Canal Sur, que la Onda Local de Andalucía, que PTV, que Granada Digital. Nosotros, por nuestra naturaleza también, que somos una red de emisoras municipales, de hecho, Espiral Radio en Peligros es parte de la red, nos permite tener una libertad y una forma de llegar a cada uno de los municipios de la mano de los periodistas locales de cada uno de los sitios que no tienen otro. Lo digo este preámbulo para que se me entienda lo que voy a decir, que es que también es reservar el sitio a estos contenidos. Que el contenido no te venga por un suceso o por una... Sino nosotros en la parrilla de radio de la Onda Local de Andalucía tenemos cada semana un programa hecho por una asociación de Casar en Málaga de prevención y promoción, prevención de malos hábitos de salud y promoción de la salud, ¿vale? Que es la botica. Pero es que en nuestros informativos tenemos también siempre una entrevista a la semana que va sí o sí sobre estos temas. Eso te obliga a estar continuamente en el candelero de buscar profesionales, de buscar expertos, de buscar nuevas temáticas. A lo mejor no tienes que decir las estadísticas de accidentes por alcohol o de consumo de cocaína. A lo mejor te vale con hacer un programa sobre promoción de hábitos saludables o de cómo hoy vamos a salir sin tomar nada. ¿Cómo lo haríamos? No sé qué, hacer reportajes específicos sin tratar, digamos, estos contenidos desde el punto de vista de siempre. Que eso también va en la naturaleza de cada medio y las posibilidades y herramientas que te permite tu ecosistema laboral. Pero bueno, no deja de ser también una idea el destinar sí o sí un contenido semanal o a este tipo de contenido. No quiero ser redundante, pero se me ha entendido. ¿Alguien quiere puntualizar algo más antes? Bueno, creo que os pasa a vosotros y lo puedo observar. En streaming se ven nuestras caras solo, acercándose el plano cuando habla uno u otro, pero yo desde aquí puedo ver las vuestras y se ve interés. Incluso hay una mano levantada que ahora le vamos a ceder la palabra. Vamos a empezar a poner, Toni, en práctica lo que tú has dicho. Vamos a preguntar, a ver si ahora ellos también contestan. Me parece
tan interesante todo lo que han dicho los compañeros, creo que estáis de acuerdo conmigo. Por resumir algunas cuestiones, se habla de formación. Cogemos el testigo, Blanca. De hecho, a mí me gustaría, antes he abierto un melón y ahora me voy a tirar a la piscina, desde el servicio provincial establecer como una especie, no me mates con lo de 5 razones para, pero sí un decálogo, ¿no? Como una serie de conclusiones donde salga de aquí un compromiso real. Demandáis formación, demandáis un contacto más directo y fácil con la fuente. Pues por nuestra parte, que sepáis que estamos tomando nota de todo porque nos encantará ponernos manos a la obra para facilitaros todo ese trabajo. Habláis de las personas, el centro siempre son las personas y es verdad, ese primer plano, esa cara, ese nombre y ese apellido de ese barrio que cuenta cómo lo ha vivido y qué ha hecho. Reservar espacios, no dejar a la improvisación o esperar a que suceda algo para contar. Me ha encantado también lo que ha dicho Fernando, ¿no? El hecho de que, ojo, no es solo, uy, ya tengo el problema, ¿a dónde acudir? Hay un servicio público y gratuito donde me puedan ayudar a mí o a mi hijo o a mi amigo a salir de este problema. Vamos a intentar evitar que eso suceda, quizás ser más agresivo, el lenguaje, ya no solo el lenguaje inclusivo, sino ser realmente, utilizar las palabras, el poder de la palabra. Yo creo que eso es de lo que todos estamos de acuerdo aquí. La palabra sigue teniendo poder. Y si no, porque ChatGPT utiliza más redacción que generación de otros contenidos, porque al final la palabra lo mueve todo. Y aterrizar, es decir, a lo mejor los medios hemos estado tan pendientes a lo que vende, pero a lo mejor podríamos llegar a informar de otra manera. Esto es como la eterna pregunta, cuando había Sálvame, ¿no? ¿Hay Sálvame porque es lo que ve la gente o la gente lo ve porque no hay otra oferta en televisiva? En fin, hacía un poco resumen por ir aterrizando ideas, nosotros tomando nota de todo y porque al final yo tenía aquí como 7 o 8 preguntas, pero claro, me contestáis en una, me dais 17 titulares, pues así es difícil ir resumiendo. Anota ese decálogo, a lo que decía Aurelio, a lo que decían el resto de compañeros. Efectivamente, nosotros tenemos que comprometernos a dar más espacio. Efectivamente, a nadie a que no tenemos un problema con que tenemos que hacer un capítulo de municipal pero de este tema, no, eso, el otro va solo. Pero también va solo porque los interesados se ocupan de ello. También va solo por eso. Con lo cual, también os conmino a, por ejemplo, cada 15 días, cada 20, cada una vez al mes, mandar una nota interna a los medios. Tenemos estos recursos para vosotros, desde el centro, pues podemos ofrecer esta persona es entrevistable porque estamos haciendo una campaña, tal. Es decir, generar contenido desde el punto de vista, ya no ni siquiera noticias, sino propuestas de contenido, pues para que los medios tengamos a disposición pues 5 o 6 contactos con temas concretos. Pues como en el centro estamos haciendo una campaña ahora mismo de prevención de tal, os propongo una entrevista con esta persona, una entrevista con esta persona, y tengo 3 testimonios. Esta persona está en tratamiento y está en una fase avanzada, esta persona ha logrado satisfactoriamente tal. Es decir, que tengamos por aburrimiento que tratar el tema porque se nos acumulen vuestras propuestas, ¿no? Y luego también en esa formación que vosotros proponéis y que recogemos el guante a raíz de lo que estáis diciendo, pues yo aporto un motivo para sugestionarme, ¿no? Porque tengo claro que cada vez que hablo de violencia de género aporto a la información, porque es un compromiso nacional y me parece fantástico, ¿no? Pero yo tengo muy claro, interiorizado, y ya ni me lo cuestiono. Cada vez que hablo de violencia de género aporto una información, por mínima que sea, aunque sea el teléfono del 016. ¿Por qué cuando trato otros problemas no aporto vías de solución? Es decir, ¿por qué pasa eso? Pero no pasa eso porque se me está ocurriendo aquí ahora mismo. Pero no pasa eso porque tampoco nadie nos lo ha dicho, tampoco nadie nos ha animado. Entonces, si de aquí salimos, obviamente no vamos a cada momento, o sí, no lo sé, cada noticia que esté relacionada con la droga, decir, por cierto, existe tal, o no sé, estaría bien siempre que tratemos el tema de droga
poner, aunque sea en una línea final de la crónica o del reportaje televisivo o de redes o del periódico, los recursos que existen, lo tenemos muy claro para otras cosas, que son problemas gravísimos, pero es que este no lo es menos. Yo es que hasta crearía un nuevo puesto de trabajo dentro del servicio provincial. Visitador de medios de comunicación. Una persona que venga, se siente con la redacción de un medio de comunicación, se siente como un medio de comunicación y le plantea, mira, esto es lo que habéis escrito sobre los últimos años sobre drogodependencia. Os habéis equivocado en este término, os habéis equivocado en este término, esto lo podéis haber enfocado así. Yo creo que también sería un trabajo, y yo creo que una vez al año, te estoy hablando, ¿sabes? Que al final crear unas bases, que te venga un especialista en comunicación relacionada con este tema, que te forme, porque para informar tienes que estar bien informado, ¿no? Y muchas veces también tiramos nosotros, como hablaba Aurelio, de un lenguaje que lo que queremos que impacte. Oye, pues si se puede crear un nuevo puesto de trabajo, fíjate. Yo te lo segundo. Yo pongo el nombre. No, pero es muy interesante, ¿eh? A veces también tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica. Pedimos, es que hay que ver, es que mandas una nota de prensa y no te la saca nadie, y es que tal, y es que he convocado para un reportajillo chulísimo porque hacemos un concurso de cócteles sin alcohol con los estudiantes de la Escuela de Hostelería para promover otro tipo de ocio saludable, pero resulta que es que en la convocatoria de turno ha venido el delegado de no sé quién y ya te pisa el reportaje, ¿no? Aquí puesto a ser sincero. Es decir, pero nosotros también tenemos que hacer esa proactividad. Me gusta proponeros temas, porque ideas nos sobran, no solo a la hora de, que es ese tiempo del que vosotros no tenéis, para pararte a decir, ¿qué llevo en la 2-3? Como se solía decir, ¿no? Al final la 2-3, la 4-5 te viene dada. Y Miriam, el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, cuando llegan los días de. Cuando llega el día de juegos de azar, pues siempre sacamos la historia de una persona que ha estado enganchada, que ha superado o que está superándolo cuando llega el día del otro. Contamos historias porque nos las proporcionáis, porque ahí sí cuidáis mucho. Por ejemplo, que si hoy hay una convocatoria en la Fuente de las Batallas para hablar de los juegos de azar, viene el profesional, pero también os ocupáis de llevarnos personas que lo han padecido, lo están padeciendo y han salido adelante. Entonces, igual que eso ocurre una vez al año, cuando es ese día, pues que pueda ser una cosa continua, como estaba diciendo Rafa. Y ahondando lo que decía antes Sí. del lenguaje, por ejemplo, yo siempre decía, sí, droga dura y droga de diseño. Y dice, no diga droga de diseño porque le estás dando como un atractivo. Yo no sé, eso lo está utilizando. Ha venido un amigo, hombre, no diga drogas de diseño, que parece que son como drogas bonitas, pero todo lo que es diseño es chulo, ¿no? Ejemplos como eso nos ocurren día a día, que lo Cierto. estamos usando pues con toda nuestra inocencia o desconocimiento, ¿no? Nosotros, hombre, yo creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos ese principio, ¿no?, de que no dejes que la realidad te estropee un titular, ¿no? Creo que vamos por encima de eso y hay un compromiso que hay que aprovecharlo, ¿no? Y que está claro que lo estamos evidenciando todos los que estamos en esta mesa y estamos en esa línea, ¿no? Simplemente hace falta, efectivamente, generar contenido es fundamental, contenidos proactivos. Que sí, qué guay, ¿no? Oye, aquí están saliendo un montón de cosas. Antes de empezar con las preguntas, porque me consta que hay gente que quiere, ¿vale? Y ellos también pues son igual de... Hay una corresponsabilidad, eso no se nos ha quedado aquí hoy grabado. Respecto al tema de contenidos, porque a nosotros también nos sirve, aunque tengamos ya muchas ideas de antemano. Pero, por ejemplo, la prevención, salud mental, hábitos de vida saludable, alternativas de ocio para los chavales jóvenes. ¿Cómo enfocarías, por ejemplo, todo ese tipo? Porque sí, es muy consumible el titular de se dispara. Es más, voy a hacer un ejercicio de franqueza. En la nota de prensa que enviamos en la memoria después del COVID, el dato era que se había aumentado X el porcentaje de consumo de ansiolíticos en un determinado segmento de edad en mujeres. Pues no nos vamos a engañar, porque ya de antemano sabemos que puede ser un titular comprable por un medio. A lo mejor también parte el error en un momento dado de nosotros. ¿Por qué no plantearnos hablar de qué está disparando, por ejemplo, la ansiedad en jóvenes y en adolescentes, y que ese también sea el motivo de la información? No sé qué pensáis al respecto. Yo aquí no es por defender titulares fuertes, pero al final la prevención muchas veces tiene que ir previamente, tiene que ir acompañada de que pongamos la realidad, porque vosotros la conocéis, pero la sociedad no la conoce. Es que hay muchas cosas que a nosotros se nos escapan. A veces nos llaman, ¿por qué no habéis contado que no sé qué? Digo, porque no nos hemos enterado. Porque intentamos estar en todas partes, pero lo que pasa en Darro, pues nos enteramos si un vecino de Darro, o si coincide que tenemos un redactor en Darro,
que hay muchas cosas que es que no nos enteramos. Entonces yo creo que aunque a veces hay que romper esa... vosotros tenéis una forma de ver las cosas y nosotros otra diferente. Esa prevención, primero hay que exponer cuál es la realidad. Yo creo que una vez que expones cuál es la realidad, si tú primero no cuentas que está creciendo el consumo de ansiolíticos entre sectores concretos, jóvenes, mujeres de cierta edad tal, es muy difícil, dicho así, que la gente te compre la prevención. Cuando tú le expones cuál es la realidad, y a veces hay que exponerla de forma cruda, con rigor, con responsabilidad siempre, pero hay que exponerla. Una vez que tú has expuesto, es más fácil que la gente se lea esa prevención. El otro día, y cometeremos millones de errores, pero hay cosas que nos alertan y yo creo que las tenemos que contar, aunque sean todavía tendencias pequeñas. Jolín, ¿cómo hay medicamentos que la gente usa para drogarse? Hicimos una cosita el otro día y me llegó un padre para decirme que había visto eso en el cuarto de su hijo y no sabía lo que era. Y se dio cuenta cuando vio la noticia y ya ahí le saltó la alarma. Dijo, jolín, pues yo pensaba, mi hijo no se drogaba porque no fuma porros, pero es que se droga de otra manera. Primero hay que exponer esa realidad, yo creo que eso es fundamental. Y una vez que la expones, la gente está, nosotros los primeros estamos más concienciados para prevenir. Y la prevención os la compramos siempre también. Pero yo creo que ese paso hay que darle, hay que romper ese miedo a que lo contemos de forma dura. Pues iremos de vuestra mano, igual que hemos tenido que aprender, que el ejemplo es perfecto, cómo se habla de violencia de género, y todavía cometeremos errores. Ahora nosotros, por ejemplo, hay nuevas realidades que no sabemos cómo afrontar. El tema de los suicidios y la salud mental es un debate diario que tenemos, diario. Y no hemos tenido que hacer con 3, 4 expertos de cabecera, incluso a veces entre ellos tienen criterios diferentes, estamos todos aprendiendo en este camino. Pues en eso tenemos que acudir a vosotros, pero yo creo que la realidad hay que contarla, no por no contarla va a desaparecer. En ese sentido, solo 10 segundos. Tenemos que huir del morbo, del alarmismo, tal y cual, pero un buen titular descriptivo, por muy duro que sea, no es malo porque sea llamativo, ¿eh? A veces los titulares precisos son duros y a veces hasta descarnizados, pero es que a veces la realidad es exactamente esa. Y a veces un espectacular titular, pues decir, no hay que huir, decir, bueno, es que si la nota, tú decías, como he notado un poco de autocrítica en la venta del tema, venta a los medios del tema. No, pues no, que no haya ninguna autocrítica. Es decir, si como novedad nos damos cuenta de que ha crecido el consumo de ansiolíticos específicamente en la población femenina, tal y cual, pues a lo mejor, como decía la compi, pues es necesario hacer un titular explícito y súper llamativo, que no por eso, no todos los titulares son malos per se porque sean llamativos o incluso espectaculares. A veces son también necesarios porque a veces una frase es capaz, no siempre, pero a veces una frase es capaz de resumir y poner en valor una información y poner de manifiesto un problema. Tomamos nota. Muchas gracias, Rafa. Por equilibrar, quizá el compañero que ha tenido una intervención menos, y me interesa mucho tu opinión sobre lo que voy a decir, no por ejercer comparativas, pero bueno, es verdad que la naturaleza de vuestro medio os proporciona una serie de ventajas. Claro, lleváis muchos años generando contenido específico de prevención. Nos consta además que habéis hecho reportajes chulísimos aquí en el servicio, que vais por toda Andalucía. ¿Algún consejo para los compis? No, lo que pasa es que nosotros tenemos por nuestra red de emisoras, ya te digo, tenemos antenas, digamos, y las personas que saben a qué puertas llamar en muchísimos municipios de Andalucía. Entonces, incluso tenemos asociaciones que llevan a cabo programas de radio en las distintas emisoras y nos van un poco alumbrando, no son esas linternas que nos van ofreciendo temáticas que yo, por ejemplo, ahora estamos en otra línea de productos de prevención que se llama, bueno, los famosos Activa tu sentido, que llevamos muchos años haciéndolo, pero lo que estamos haciendo en la gran convocatoria de este año, uno de ellos va sobre el chemsex. Una cosa que yo le pregunto, yo siempre digo lo mismo, voy a hacer baremo de si la sociedad lo sabe o no lo sabe, si le pregunto a mi madre y a las amigas si saben qué es el chemsex y tal, si están... Y es un tema, por ejemplo, que no está tan a la orden del día, pero que se está haciendo muchísima prevención desde el punto de vista del asociacionismo en Andalucía, porque es un problema que ya empieza a ser real,
dentro del apartado de adicciones. Entonces, para ponerte, perdona que te interrumpa, en contexto, por si algunos no sabéis, es el consumo de drogas relacionado con la actividad sexual intensiva. Dejémoslo ahí. Es que une muchísimos universos relacionados con la diversión Sí. y el ocio, y lo hace muy atractivo a la historia, pero es un problema que empieza a ser bastante fuerte en algunas partes de la población joven. Entonces, esas puertas que nos señalan, oye, aquí hay un tema de lo que hablar, si no fuera por las asociaciones y también en parte muchas veces por la propia administración, porque cosas como entidades como el Servicio Provincial de Drogodependencia y Adicciones, si no fuera por ustedes no hubiéramos hecho el Granada sin Adicciones, porque en Sevilla no nos habríamos enterado de lo bien que hacéis ese trabajo en redes sociales, por ejemplo, ¿sabes? Claro. Muchas veces es saber tener una buena agenda con estos temas, pero esa buena agenda, vuelvo a repetir lo que dije antes, viene por un continuo, una necesidad continua, porque tú tienes unos contenidos sí o sí que rellenar en tu parrilla, ¿no? Digamos, de programación. Pero tirar mucho de las asociaciones. Las asociaciones van un paso por delante de nosotros porque es que es su trabajo. Y tienen expertos, tienen psicólogos, tienen programas que son muchas veces ejemplares y que después las administraciones chupan un poco de esos programas también para implementarlo ellos. Y yo creo que una de las claves es esa, y va también relacionado con lo que decía el compañero de Canal Sur, con las historias de las personas. Porque las asociaciones no dejan de ser muchas veces personas que lo han vivido en sus propias carnes, ¿sabes? Creo que va un poco por ahí. Sería el primer paso que yo daría, y que además te exige una actualización continua y un reciclaje continuo en estos temas, porque va mucho más rápido. Y cuando empezamos a cumplir una edad, que empezamos a estar más lejos de ambientes jóvenes y tal, claro, ellos van más rápido que nosotros, ¿sabes? Sí. Y abren nuevas vías de consumo, y ya si abrimos el melón de las adicciones sin sustancias, ya apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Tony, quería puntualizar apuntar. Sí. rápidamente. Yo creo que también hace falta el trabajo entre todos de crear un formato diferente, ¿no? Porque cuando nosotros en los medios de comunicación estamos liados de, oye, hay que hacer una cosa para Instagram, pero tiene que ser la forma de Instagram, otra para YouTube, otra para Facebook, otra para Twitter, tiene que tener esta. También desde las asociaciones o desde los servicios, pues, oye, Granada Digital, yo quiero hacer algo contigo, yo como servicio provincial quiero hacer algo contigo porque tú vas a este público y quiero hacer algo contigo en concreto. Vamos a hacer esto. Porque no es lo mismo mandar una nota de prensa para que Rafa la coja, la haga para radio, para que él la haga para televisión, para que nosotros lo hagamos en prensa escrita, para que él pueda hacer un documental, lo que sea. Entonces creo que también desde el servicio, desde las asociaciones también se tiene que hacer ese vínculo. Es decir, yo quiero mandarle un mensaje a esta gente y tú conectas con esta gente. Porque lo haces a través del audio. Y a lo mejor lo podemos hacer de manera radiofónica, no que darte una nota de prensa y que leas mi nota de prensa. No, quiero hacer algo escrito, quiero que la gente lea esta información. Yo creo que también tenemos que crear formato entre todos. Muy interesante. Tus propuestas son crear nuevos puestos de trabajo, nuevos formatos. Me quedo. Bueno, bromas aparte, que quienes me conocéis sabéis que tengo el punto ese que parece que lo llevo toda la broma, pero yo creo que el tema es bastante serio. Bueno, momento publicidad. Granada sin Adicciones, como sabéis, es nuestra marca en redes sociales. Llevamos 3 años haciendo un trabajo intensivo, del cual, por qué no decirlo, estamos profundamente orgullosos porque le ponemos mucho trabajo y mucho cariño. Los resultados están ahí. Pero, ¿por qué digo esto? Aparte de para que empecéis todos a seguirnos, por supuesto, en cuanto salgáis tengáis cobertura en el móvil. Toda esta grabación íntegramente será retransmitida en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Y, por supuesto, también en el resto de plataformas, incluida LinkedIn, que hemos creado un grupo profesional hace poco. Y eso lo digo yo como recordatorio porque de aquí a un rato no voy a entender mi letra. He perdido ya de las ruedas de prensa. Entonces, os volveré a escuchar y arrancamos ese compromiso. Poner en papel todas estas ideas, propuestas concretas para nosotros llevarlos a cabo primero y también con vuestra ayuda, y estoy convencidísima de que se ha cumplido el objetivo que teníamos con esta mesa redonda, que no solo era mostrar, reflexionar, debatir, criticar, sino al final, bueno, sacar conclusiones, aterrizar ideas que nos ayuden a mejorar nuestro trabajo. Pero lo he clavado, justo en los 50 minutos, no me lo creo yo, la reina de la dispersión. Vamos a dar paso a
a las personas que quieran formular una pregunta y por respeto a quien levantó valiente primera la mano, vamos a hacer una cosa para que los compañeros, ¿de acuerdo? Miguel, eso, va a coger ese micrófono, esperamos a que lo tenga, ¿vale? Es verdad que no puede salir en cámara. Si eres tan amable, di tu nombre o dónde trabajas o lo que tú desees antes de formular la pregunta. Vale. Yo soy Inma y trabajo en el Ayuntamiento de Granada. Y lo que quería comentar respecto a lo que ha comentado Toni, de cómo queremos que salga la información, yo no sé responderte a esa pregunta, pero sí decirte que yo he preparado mucha información para ruedas de prensa de mi concejal o concejala y cuando luego he visto la noticia en el periódico, el titular tenía poco que ver con lo que realmente se quería transmitir, sensacionalista o que vende. Entonces, a mí eso me genera un poco de desconfianza cuando conoces la noticia, cuando yo he elaborado la información y luego ves lo que sale y dices, uff, me genera un poco de desconfianza. No te sé responder a cómo queremos, pero que, no sé, a mí me ha pasado eso, que cuando conoces la información te decepciona un poco. Gracias. Ceder la palabra tiene estas cosas. Partimos de una base. Es decir, nosotros somos transmisores si lo que transmitimos llama la atención a alguien. Es decir, si no hay receptor, nuestro trabajo no tiene ningún sentido. ¿Por qué te digo eso? Tú no has lanzado la pelota, yo te la vuelvo a lanzar. Es decir, tenemos que hacer toda una reflexión para ver si lo que realmente estamos contando tiene algún interés. Yo, si esto lo contara aquí en la oficina, digo para que lo reflexionemos, ¿le interesaría a alguien? ¿Alguien me prestaría atención? Es decir, yo si ahora fuera a casa y se lo contara a mi madre, ¿me iba a prestar alguna atención? ¿O le llamaría la atención? Entonces, si yo, generador de una noticia, ya detecto que a mi madre no le hace ni puñetera gracia, ni le presta la atención, ¿por qué el periódico se va a molestar? Entienda la redacción. No, en sacar punta de una noticia que no le interesa a nadie. Entonces, por eso, a veces, los periodistas, claro, luego hay desde que la noticia ha sido generada en tu despacho por tu trabajo, que me parecerá fantástico cuando lo conozcas, ¿no? Pero, y supongo lo que hace, me parece maravilloso porque hemos informado muchas veces de lo que hacen también las administraciones locales, pero hay tantas cosas de por medio hasta que llega a nosotros que al final se puede parecer lo que tú has trabajado a lo que sale en el periódico, os digo porque lo has dicho, un huevo a una castaña. Entonces, eso hace falta trabajarlo mucho, pero desde luego también lanzar mensajes atractivos. Y atractivos no significa que estén alejados de la realidad o que sean morbosos. No. Atractivos. Hay que currárselo bien. Y en tu caso, por ejemplo, pues hablar con el gabinete de prensa del ayuntamiento, preparar la rueda de prensa con el concejal de turno, asegurarse, en la medida de las posibilidades de cada uno, porque ya conocemos el paño, pero asegurarse de que la cadena de transmisión del mensaje, una vez que hemos seleccionado el mensaje correcto, es el adecuado. Porque al final no vale lamentarse de que el periódico ha sacado otra cosa o la radio, que no tenía nada que ver. Bueno, a lo mejor es que no había más de dónde rascar, pero no por tu culpa, sino por una cadena de transmisión que a veces se pierde en el sueño de los justos. Nos pasa a veces. Probablemente lo que tú querías comunicar era diferente de lo que quería comunicar tu concejal y era diferente de la expectativa que nosotros teníamos, o lo que dice Rafa, por explicarlo bien. A veces tenemos que buscar la forma atractiva de contarlo. Si no tenemos acceso a la fuente directa, es muy fácil que nos equivoquemos, es muy fácil. Por eso os decía que lo que a nosotros nos interesa es acudir directamente a vosotros. El concejal probablemente, y esto no es una crítica, pero quiere vender que han atendido a 30.000 personas. Ese es un mensaje que a lo mejor no tiene chicha para el lector común. Si nosotros le explicamos por qué los atiende, pues porque está creciendo las adicciones, o porque está teniendo un problema de salud, o porque tal, en ese camino en el que nosotros vamos. Nosotros normalmente no tenemos ninguna intención
porque no es nuestro trabajo, no perderíamos el tiempo. Nosotros lo que hacemos es intentar transmitir eso de forma atractiva. Y hay gente que lo hace súper bien. Por ejemplo, hay muchísimos investigadores universitarios que se han sumado al carro de la divulgación y nos cuentan las cosas que da gusto. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Este fin de semana, una información que hemos hecho sobre la investigación de la metástasis, que es súper complicado y ha sido, para que un ejemplo, lo más leído en nuestra web el fin de semana, la metástasis. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo tiene a alguien a su alrededor que tiene cáncer, era una investigación complicada, pero el investigador ha acudido directamente a nosotros tenemos una persona que se ha preocupado por formarse en eso y el mensaje llega claro. Cuando viene con tantos intermediarios es muy fácil. Asumo también nuestra culpa, porque no hemos hablado con la persona que ha emitido esa primera información. En medio ha habido otros pasos y se desvirtúa. Por eso siempre intentamos, todos, estoy segura de que todos lo hacemos, en ideal lo intentamos, acudir a la fuente directa. Si es un tema de droga, a Blanca sabe que tiene contacto con uno de nuestros redactores hace tiempo. Si es un suceso, intentar hablar con el investigador directamente. Si es un tema social, acudir a la asociación. Una investigación, ir directamente al investigador, porque a veces se pierde. Porque ha pasado por muchas manos y el objetivo principal se ha quedado en el camino. Una apreciación muy breve. Yo trabajo en un medio en televisión. La imagen es fundamental. Entonces, no hay cosa más tostón que una imagen del salón de plenos del ayuntamiento, con un totalito del concejal y con una cifra que luego la gente no se queda con nada. Pero si tú le dices a tu concejal, oye, tengo a Menganito, que su familia, que en fin es uno de los ejemplos con los que hemos trabajado, ¿vale? Pues podemos contar ese dato, por ejemplo, que puede ser 30.000 granadinos han salido de las adicciones, no sé qué, y luego le metemos una historia humana, que eso con otra imagen, con una calidez que refuerza la noticia. Entonces es muy importante, por ejemplo, en el tema audiovisual, la imagen es fundamental. Entonces eso, por ejemplo, es que no vende nada. O sea, que al final no conseguimos el objetivo. O sea, el objetivo es que la gente se quede con lo que estamos diciendo y si la gente apaga la televisión, pues nosotros hemos perdido un telespectador y hemos perdido el impacto de la noticia. Entonces, conjugar las dos cosas, pues ese es el desafío que todos tenemos. Perdón. Muy interesante, me ha gustado mucho ese apunte, fuente directa, gracias. No sé si alguno quiere puntualizar algo. ¿Alguna otra pregunta, Carmen? Ese nombre me lo sé. ¿Se me oye? Hola, soy Carmen Caballero, responsable de la prevención de aquí, de este centro, y coordino algunas actividades de asociaciones y municipios con respecto a la prevención. Y bueno, se han dicho cosas interesantes. Bien, y yo me pregunto si es importante o más relevante el cómo llegue la noticia. ¿Eso pensáis que pueda generar curiosidad y aumentar las tasas de consumo? Y no me voy a responder, lo voy a decir yo. Sí. Según se dé la noticia y el encuadre, que vosotros lo sabéis mejor que yo, y cómo se enfoque, la percepción de ese mensaje va a generar una actitud, ¿vale? Bien, entonces hay muchísimos ejemplos de campañas, por ejemplo, campañas de información. Por ejemplo, en el año 22, El Heraldo dijo una noticia que decía: alerta por el consumo de óxido de nitrógeno o gas de la risa, la droga barata de moda en Europa. ¿Qué pensáis? Bueno, pues solo se cuantificaron 8 casos en toda Europa. ¿Qué ocurre? Que mirad, vosotros tenéis medios que a lo mejor lo ven solamente las familias, ¿no? O los adultos, o los que si ya consumen, no van a dejar de consumir por las informaciones que les demos. Si no consumen y son menores, que pues a lo mejor todavía están en esa edad, pero el factor de riesgo más importante o la población de riesgo más importante es la adolescente. Cuando los adolescentes escuchan o ven en los medios datos, a veces testimonios, porque nosotros los técnicos que trabajamos aquí no estamos de acuerdo con que se haga testimonio de personas consumidoras diciendo que estaban y ahora ya no lo están. Eso en adultos da igual, pero en adolescentes genera curiosidad. Entonces os lanzaba esa pregunta y os lo comentaba porque el trabajo de la prevención es cambiar actitudes y hay profesionales, programas con evidencia, trabajo que realizamos muchísimo para que se cambien las actitudes. Pero claro, a veces los mensajes pensamos que un mensaje puede cambiar, pues a veces no.
puede generar curiosidad. Y sí que hay recomendaciones, ¿vale? Podemos ponernos en contacto. Hay muchas formas de tratar. Por lo pronto, nunca el miedo, tampoco la exageración, tampoco utilizar sus jergas, ¿de acuerdo? Y basarse fundamentalmente en datos estadísticos fidedignos de nuestras estadísticas de las que nosotros bebemos. Porque ya os digo, no todo, es decir, en el caso del Heraldo es que había 8 casos. Y ahora vamos a ponernos en nuestro terreno. La situación vuestra, estáis en una situación, o al menos en un momento, que sería importante que entendierais que hay que cambiar la creencia normativa, lo que habéis dicho. La normalización de los consumos, la normalización de las TIC, y todo eso hay que cambiarlo. ¿Cómo se cambia también? Reforzando que hay muchísimo adolescente que no fuma, muchísimo adolescente que no consume marihuana y que no bebe alcohol. Y eso hay que persuadirlos para que vean que son muchos, porque la población adolescente es muy susceptible. Bueno, por ahí dicen que las decisiones que toma un adolescente, un niño de 9 años, consideraría que son estúpidas, porque la adolescencia tiene una... No me pongáis titulares, por favor, esto que no salga como titular, ¿eh? Esto es una cuestión mía. Entonces, quiere decir que estamos hablando de una población que se llama de riesgo. ¿Por qué? Porque está en un proceso de formación de su cerebro en donde uno de los núcleos, el accumbens, está dedicado nada más que a reforzar a lo que es activar los circuitos del refuerzo inmediato, ¿de acuerdo? Y resulta que cualquier cosa y cualquier cualquier actividad de riesgo le va a parecer normal o no va a considerarla de riesgo. En cambio, el área prefrontal se va a desarrollar a los 26 años, que es la que regula la habilidad de planificación, la toma de decisiones adecuadas, ¿de acuerdo? Con lo cual os digo eso, que a veces se toman decisiones y la curiosidad se abre. Y hay muchísimos ejemplos que os podría dar de cómo muchas campañas lo que han hecho ha sido aumentar por curiosidad el consumo. Y nada más. Dos cosas. Yo creo que también hay que ver que no porque hablemos de malos tratos, que es un tema de la violencia doméstica que un día sí, día no, tristemente estamos abordando, eso hace que haya más malos tratos, ¿no? Por poner un ejemplo. Y luego también otra cosa que creo que llevábamos aquí un rato, la ha dicho Vicky, la ha dicho Aurelio, la ha dicho Rafa, lo hemos dicho yo creo que todos, de cómo refuerza la historia personal, el que no sean números, sino que se vea que esta persona con su nombre, con su cara, con su apellido ha tenido este problema o tiene este problema y está saliendo. Y ahora también nos decís que a lo mejor no es favorable o que no sois vosotros, no estáis de acuerdo en que saquemos esa historia, los medios, pues ya también nos choca un poco, ¿no? Es decir, sí o no. A ver si estamos pidiendo una cosa a nosotros y ya nos estáis diciendo de antemano que no veis favorable, vosotros que sois los auténticos profesionales de este tema, pues que contemos la historia de este chaval que con 17 años lleva 3 años enganchado a tal cosa y está intentando salir. Es decir, que a lo mejor sería primero vosotros que os pusierais de acuerdo si queréis que se cuenten cosas y qué cosas queréis que contemos y luego nosotros ya los que las contemos. Porque yo no creo que porque se cuente una noticia, porque hablemos de violencia doméstica, es que va a subir el caso de maltratadores. Es decir, va a subir el caso de personas que vayan y denuncien. Hablamos de suicidio prácticamente y no hablamos de suicidio y es uno de los graves problemas que tenemos que, como antes decían los compañeros, que afrontar los medios de comunicación porque el suicidio es uno de los problemas de salud mental más graves que tenemos ahora mismo. Y los medios, por ejemplo, nosotros en Canal Sur, por el libro de estilo, no damos suicidio. Se nos plantea un problema, un debate que todavía no está cerrado, ¿no? Cuando un suicidio pues, se ha convertido en un problema social muy grave, ¿no? Y no lo damos. Y eso no contribuye. Y sin embargo siguen las tasas de suicidio. Nosotros no damos ningún suicidio. Cuando ha sido un suicidio, ¡pum!, las imágenes se borran y se acabó, por ejemplo. Yo creo que la reflexión de la compañera iba más por qué formato usamos para hablar de ciertos temas. Si lanza un titular como ese, que en el mismo titular tiene de moda, risa y jóvenes y barato, es que estás dándole nada más que pistas para que la curiosidad se dispare, ¿sabes?
a lo mejor va más, pues es que es complicado, porque hacer prevención con jóvenes es complicado que un joven coja un periódico o que se ponga una tertulia de la mañana de la radio. Los jóvenes ya se informan por otro lado. Ahora parece ser que por lo de Broncano que habéis inventado antes, yo ya estoy empezando a escuchar a padres diciendo, pues no que me dice mi hijo que ponga la tele y quite el Netflix. Ahora empiezan a ver la tele porque algo que le había llamado la atención por otros medios está ahora en la tele. Pero ni siquiera los jóvenes de hoy en día ni siquiera tienen integrado y normalizado el ver la tele para informarse como lo vemos nosotros. Eso ya se nos va quedando un poco atrás. El ejemplo que ponía yo antes de cómo nosotros hemos tenido audiovisualmente que cambiar los contenidos es que cuando tenemos que hacer píldoras de prevención para jóvenes, yo no uso voz en off, porque los jóvenes ven los vídeos ya escuchando una canción de otra cosa en el móvil. Entonces yo meto cosas, palabras sobreimpresas en el vídeo, porque una voz en off, que sería la palabra, lo que te daría una visión crítica y un poco más amplia de la historia, al final te tienes que quedar con ideas muy, muy potentes, lanzadas de una manera. Tienes que hablarle muchas veces en su idioma y ese es el verdadero reto, creo yo, porque es muy difícil. Es muy difícil y sobre todo si nosotros ya no vemos el mundo desde sus ojos. No sé si me estoy explicando. Es que ellos tienen otra cosmogonía de la realidad completamente diferente a nosotros. El otro día le enseñé, yo tengo una niña de 3 años, le enseñé una foto mía de cuando era pequeño y la niña hizo así en la foto. ¿Sabes? Tenemos que hablarle muchas veces y eso también se gana acercándonos también mucho a ellos. Nosotros en la Onda Local de Andalucía tenemos la suerte por nuestra naturaleza de llevar a cabo muchos proyectos de comunicación que nos llevan a hacer acciones formativas en radio y televisión o audiovisual en institutos. La creatividad para la comunicación y el lanzamiento de ideas que tienen los chavales en los institutos hoy en día, yo me siento muchas veces oxidado, porque tienen una facilidad visual para decir cosas muchas veces casi sin palabras. Un pequeño ejemplo, tuvimos que hacer una campaña de promoción de salud relacionada con porque el tema de la ITS, ¿vale? VIH y tal, y la promoción de nuevo del preservativo, y etcétera. Pues unos chavales en un instituto de la zona de Las Palmeras de Córdoba, que además estamos hablando de un barrio especial, como Almanjaya aquí, nos dieron una campaña que eso podía ser a nivel nacional un bombazo. Eran simplemente 2 manos, 2 brazos, 2 piernas y 2 rotuladores, uno con capuchón y el otro no. Y ponían en las manos VIH. Claro, la que tiene capuchón no pinta, pero la que no tiene capuchón te deja la palabra VIH en la mano. Estamos hablando de niños de 12, 13, 14 años. Muchas veces van a una velocidad que nosotros no llegamos. Es muy buena la pregunta que ha hecho la compañera, porque lo de alcanzar un formato para prevenir a esas edades es un reto, pero es un reto muy difícil y que ahí también tenemos que ir de la mano todos los que estamos implicados un poco con cierta responsabilidad en estos temas. Creo que era por ahí la observación que había hecho la compañera, no tanto no dar la noticia como cómo dar la noticia para no hacerlo atractivo. Claro. ¿Sí puedo hablar? No. Rapidísimo, le devuelvo la pregunta porque además me interesa. La realidad no va a dejar de estar porque nosotros no la contemos. La realidad está ahí. Si a eso tú le acompañas todos los efectos nocivos que tiene, cómo te puede afectar a tu salud a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, no estaremos dándole herramientas también a esas familias para hablar con esos chavales, porque es verdad que desgraciadamente los chicos jóvenes de refilón, los deportes y alguna cosa más, pero no tendría que ir sobre esa nueva tendencia, esa nueva droga, esa nueva adicción, a aportar, primero, explicar la realidad, cuáles son los efectos, y luego cuando nosotros hablamos de las personas, porque la gente se conciencia cuando ve cómo le afecta, porque un porro no te hace nada, bueno, pero muchos te puede pasar esto. Por eso siempre acudimos a los testimonios de la persona. ¿Sería esa forma correcta para vosotros? Porque el hecho de no contarlo no hace que desaparezca. Bueno, depende del medio. Resulta que si el medio, estamos hablando de los medios que utilizan los jóvenes, ¿no? En cambio, el medio de un papel, por decirlo de una manera, o el digital, puede que, leyéndolo las familias,
podéis hacer una labor importantísima de la importancia que tiene la prevención, de los programas que existen con evidencia, de que cuando existan, decir y visibilizarlos y dar los motivos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí es verdad. Pero de ahí a pensar que ese titular, por muy bien que lo dé, va a prevenir, no es así. Y no lo digo, yo lo hice el Plan Nacional sobre Drogas. Meteros que viene en su primera página. ¿De acuerdo? De su intervención ha dicho que al final donde hay que incidir mucho es en la prevención, en el trabajo de prevención, que a lo mejor un nuevo contenido que tenemos que generar. Pero, por ejemplo, yo pregunto, ¿cuántos generadores de contenidos, como se denomina ahora, cuántos youtubers han hecho una campaña antidroga? Pero si es que... Pero es una manera, por ejemplo, un formato en la que llegar a esa gente, por ejemplo. Y luego nosotros lo podemos recibir y nosotros podemos trabajar con ellos. Yo creo que cada sitio tiene su formato, cada público tiene su formato. Nosotros tenemos que llegar a lo mejor a ese público que bien mencionas tú, padres, especialistas. Tenemos que hacerlo en otro idioma y por eso cada uno tiene su formato. Entonces yo no creo que la píldora informativa que tenga que hacer Rafa de 1 a 1:30 lo pueda hacer igual de extenso que si yo hago un reportaje escrito o él hace un documental de 20 minutos. Entonces, ¿quién lo ha hecho mejor? Él que a lo mejor en 30 segundos ha sido muy directo y ha dado una información veraz, él que ha intentado desarrollar, o yo que he puesto todos los porcentajes posibles y perdiendo a la gente en números. Al final también nosotros tenemos que jugar un poco con eso, porque cuando empezamos a decir cifras, porcentajes y demás, la gente se pierde y dice, ¡buf! Madre, no me entero de nada. O sea, ¿qué me están contando? Y muchas veces, ¿a qué acabamos haciendo? Una expresión muy mala, granadizar, ¿no? Hablar acaba diciendo 10 de cada 50 granadinos se drogan. Pues tienes que irte a ese tipo de cosas para que la gente vaya, porque cuando empieza a porcentaje, según el Instituto Español de no sé cuánto, también lo no podía sé cuánto decir al por ciento de revés. las mujeres menores, ¿cuánta gente es? Bien, también No lo podía sabemos. decirlo al revés, en vez de por el coste, por el beneficio. Tantas personas no consumen. Y yo me Que es muy parece que distinto, un es contenido la que yo no había percepción. pensado en él y yo voy a pensar a él a lo mejor a enfocarlo a artículos relacionados con la juventud y la actividad y la salud. Una cosa, simplemente. Perdona, que me están llegando, a mí sí que me están llegando ahora mismo mensajes de información por todos lados. Carmen, agradecer muchísimo tu aportación. Sin duda eres una experta con muchísimos años de experiencia en prevención. Yo creo que al final vamos todos en la misma sintonía. El objetivo era construir y así será. De hecho, por lo que decía Fernando antes, no es ponernos de acuerdo, es decir, es sumar recursos. Vuestro papel como expertos profesionales es imprescindible y nosotros como profesionales de la comunicación con medios para proyectarlo también es necesario. Pues entonces tenemos que unir fuerzas y siempre en la misma dirección. El tiempo apremia porque había un compromiso de también, los compañeros hoy a su día también tienen que atender noticias y no queremos robar mucho más. Aún así hay una mano más, vamos a atenderla. Una pregunta. Yo solo quería decir que nuestro compromiso vosotros, las emisoras municipales y la Radio Televisión Pública de Andalucía son entidades públicas y el compromiso público, pero incluso las empresas privadas tenemos un compromiso con la sociedad. Somos empresas periodísticas, pero... empresas pero periodísticas, lo que conlleva un compromiso con la sociedad. Pero no se nos puede tampoco achacar, objetivos atribuibles a las administraciones públicas, como por ejemplo, sí, nosotros vamos a intentar, porque nuestro compromiso social, y tenemos instrumentos en nuestra mano y tenemos una grave responsabilidad para ello, con lo que hacemos cada día, sí, pero quien tiene que trabajar por la prevención tal son las administraciones públicas. Digamos, vamos a colaborar, vamos tal. Entonces, ¿es un compromiso compartido? Sí, por vocación y por compromiso, pero no por, obligatoriedad. Obligación. Obviamente lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo. El medio que no esté comprometido con su entorno está abocado al fracaso. Entonces, aunque sea por propio egoísmo y por propia supervivencia, ¿no? Entonces, eso lo vamos a seguir haciendo. Pero que no nos exijáis más de lo que nos corresponde buenamente. No nos quedemos con ese mensaje. Vamos Rafa. a hacer lo que podamos, pero objetivo, cuantificable y tal y cual, eso...
pues será Totalmente de acuerdo. Puleva tendrá que vender tantos litros de leche, pero yo no tengo esa exigencia. Está mi compromiso para vender toda la leche posible. Y pongo a partir de ahora, con vuestras recomendaciones, toda la carne en el asador para vender más leche todavía. Pero a final de año no me exijáis haber vendido 500 litros, por favor. No habrá esa exigencia y así lo hemos entendido. Y partamos de la base que hemos dicho, desde el más absoluto agradecimiento por vuestra generosidad. Curro, por chat alguien ha hecho nada, son más valientes. Atendemos esta última pregunta, muchas gracias. ¿Me oye? Sí, yo soy Lucía, soy médica del Centro de Adicciones de Guadix y bueno, por un poco por conciliar, creo que el foco, ¿no? Un poco que son los jóvenes, lo que estamos hablando, creo que sí es importante bajarse a la experiencia, ¿no? Y bajarse a experiencias personales. Yo en el centro muchas veces animo a algunos de los pacientes que están pasando por procesos a escribir su propio proceso y me gustaría que eso de alguna manera llegase. Y, por supuesto, hay que respetar la privacidad y hay que tener cuidado con qué se dice y cómo se dice, pero creo que se aprende mucho de la experiencia, ¿no? Y del identificarte con otro y de la empatía y de la comparación entre homónimos, uno extrae información. Creo que los jóvenes todos acceden a la droga, ¿no? Como hoy vivimos en una sociedad donde todo es súper accesible, incluida la droga, y creo que dar modelos de relación sana con ella o modelos de no consumo o de consumo razonable tiene lógica y sentido, ¿no? Como de transmitir eso y de transmitir siempre la privacidad de cada persona, pero otras experiencias creo que es más fácil llegar a los demás, ¿no? Y que los jóvenes sintonicen con eso. Has dicho, ¿verdad? Perdona, que no. Compis, ¿queréis algún otro mensaje para finalizar? ¿Alguna cosa? Sí. Yo para ya terminar mi chapa personal, yo creo que también tenemos que, como estaba diciendo Rafa, de no pedirnos tal y también que seamos conscientes del mundo en el que estamos viviendo, que nos está arrollando y que estamos aprendiendo. O sea, hemos tenido que cambiar, ser el foco, el sitio de donde salen las noticias, a ser muchas veces receptores, canalizadores y luego retransformarlas. Porque hay mucha gente o muchos medios de comunicación que nos enteramos de lo que pasa porque hay alguien con un teléfono móvil que está en la calle y que graba una cosa y que informa sobre ello. Y antiguamente eso no sucedía. Era o escribir una carta o llamar por teléfono, contar la información y demás. Y hay cosas de las que nos enteramos por otros medios. Y también todo el tema de la manera de comunicar las cosas. Yo creo que esto es un proceso igual que cuando los especialistas, cuando los profesionales empezáis a tratar a una persona, no esperáis que el día 2 el problema esté solucionado. Creo que lo sabéis, ¿no? Creo que es consciente, ¿no? Que esto es un proceso, hay mucho trabajo por detrás, igual que en los medios de comunicación, y mesas como esta yo creo que son importantes para que gente diga, oye, hemos hecho bien nuestro trabajo durante estos meses o durante estos años, ¿qué bases vamos a sentar? ¿Cuándo vamos a empezar a andar? No creo que los 6 medios que estamos aquí mañana seamos los referentes en este tema, pero vamos a dar el primer paso, que es decir, a lo mejor no lo hemos estado haciendo bien durante estos años sobre ese tema. Yo creo que es lo que hay que intentar sacar en valor y que seamos conscientes de que el mundo de ahora es rapidísimo, lo he hablado desde el principio y hay que ir poco a poco sentando las bases. Hay una pregunta por el chat y por respeto a todas, que ha habido muchísimas personas conectadas, ¿vale? De un CPD, precisamente, es decir, de uno de nuestros centros territoriales, Gracia, dice, creo que funciona el alarmismo moderado, hablar de drogas de baja calidad adulteradas y dar testimonios directos de personas mediáticas. Pues ahí queda su mensaje, su aportación también. Muchas gracias por el mensaje. Y bueno, al final yo creo que la idea que queremos es que trasladar, fomentar o propiciar al menos este tipo de análisis desde la autocrítica, desde la sinceridad, desde una perspectiva constructiva, desde el compromiso, desde ser personas responsables, independientemente del ámbito laboral que tengamos. Yo creo que ya eso es importante, es necesario y positivo. Por eso, en nombre de todo el equipo del Servicio Provincial, de Blanca sobre todo como directora, que es la que ha impulsado este proyecto desde hace muchos años, y de todo el equipo que conforma el servicio, no puedo más que daros las gracias, porque habéis dicho muchas cosas interesantes, las habéis dicho muy bien. Importa tanto el qué como el cómo, como el cuándo, y agradecer vuestro tiempo. Así es que nada, la charla mesa, como he dicho, quedará subida a YouTube
y seguiremos, porque ahora es cuando empieza el trabajo. Hoy lo que hemos hecho es cascar, pero ahora es cuando empieza el trabajo. Y a todas las personas que nos habéis dedicado también vuestro tiempo asistiendo presencialmente o a través de la conexión online, pues que deciros que gracias también. Que tengáis muy buen día.